Y les decía que tenía en mis manos Anti-Maternity, que está escrito y dibujado por Robertita, que es ilustradora, arquitecta, es escritora, co-guionó Veredas, un largometraje que estrenaron en el 2017, guionó y dirigió con Pablo Mirabelli la serie de web Psicóloga a Domicilio, que tuvo el apoyo de mecenazgo en el 2017, da talleres de ilustración, talleres de dibujo y tiene varios libros publicados, 2, ¿no? El anterior es... en total 4. 4. 3 con Beatriz Viterbo, que es buenísimo el ruido. Sí, Tremendo. son 4 en total. 4, y todos con este estilo porque lo más curioso del libro es una mezcla entre novela, cómic... Los últimos dos, Roommates... Un cruce de estilos. Sí, Roommates y Anti-Maternity son un híbrido entre novela, digamos, narrativa y novela gráfica, que eso fue gracias a mi editora, Caro Role, que me decía, dale, Robert, dale. Y a mí me parecía una cosa enorme encarar la novela gráfica. Te decía, dale, ¿escribí o dale dibujar? Meté el dibujo, porque yo era ilustradora, o sea, desde el 2008, ponele 7, cuando abrí el blog treintañera, al año, una cosa así, me largué a laburar de ilustradora editorial. Y me parecía un montón la novela gráfica siempre, porque tenés que laburar mucho, ¿viste? La novela gráfica, para los que no pertenecen a este planeta, es básicamente una manera de decir cómic abarcando más, pero es más o menos lo mismo, o sea, no es medio delgado el límite. Sí, depende cómo, sí, no me meto con esos tecnicismos, por eso, pero básicamente para es dibujar, yo digamos. cuando quiero que alguien entienda cuando estás hablando de novela decís gráfica, cómic. le digo un cómic, pero le decimos novela gráfica porque el cómic tiene reglas como de que te parece que va a aparecer un superhéroe y la novela gráfica puede hablar sobre miles de temas, pero claro, apoyándose... puede ser realista y Eso. el cómic tiende a ser no sé, Fantástico. Sí. Pero bueno, nada. Pero el aspecto luce igual. Sí, son dibujos, sí, digamos, guionados. Entonces, bueno, es mucho laburo. Y mucho laburo porque confluye el guión. O sea, sos la directora de la película, la guionista, de la productora. Cuando haces una novela gráfica. Sí. O sea, sos todo. Estás decidiendo cómo lucen los personajes, qué van a tener puestos, dónde van a estar parados, dónde vas a poner el ojo, como la cámara. Las locaciones, haces todo. La puesta de cámara. Sí. Es muy complejo. Sí, pero después te largás y bueno, no sé. La propuesta me llegó por Caro y siempre te lo hace todo bastante amable mi editora, así que me largué esas 2 últimas, Roommates y Anti-Maternity son. ¿Y cuando apareció, porque lo que tiene de único este libro y el anterior es que dentro de la novela gráfica metés textos, o sea, directamente, como el texto, digamos, el texto insertado y hace como una especie de collage con la novela gráfica. Eso no es tan frecuente. La narrativa decís, o sea, el texto, no el texto del diálogo, sino... ¿Cómo le decís a eso? No digo sé. Eso, mitad narrativa, mitad... Narrativa, eso. Mitad novela gráfica. De sí, bueno, eso ya me venía, digamos. Las primeras 2 son narrativa pura, son textos sin dibujos y bueno, y sí, ahí apareció. Es un poco, a veces, la previa, ahora estoy armando la que espero salga pronto porque la vengo demorando. Adolescentes a los 40 o adolescente a los 40 todavía no sé. Y sí, en la previa se me arma ahí un poco un lío, pero lo que más orgánico me sale siempre es el texto. Entonces escribo mucho, y después tengo que recortar todo eso. Que bueno, en Anti-Maternity lo logré. Entonces ahora es como el nuevo parámetro. ¿Entendés? Y eso me pone un poco nerviosa. ¿Encontraste un método? Encontré como una especie de síntesis que no tenía, que me di cuenta que no tenía y lo encontré en Anti-Maternity. Entonces, bueno, ahora el parámetro es ese, pero... ¿Y escribís mucho y después insertás dibujo o después hay algo que empieza a ocurrir en paralelo? Bueno, en Roommates fue así. Escribí un montón, porque la novela era escrita, digamos, y después decidí qué textos los guionaba, digamos, qué textos pasaban a ser imagen. Pero Anti-Maternity fue medio al revés. Apareció lo gráfico y después, a partir de eso, construir una narrativa, un hilo, apoyada también con textos entre esas páginas gráficas. Y eso fue bastante orgánico. ¿Y qué le tiene que pasar al texto para que vos sientas que tiene que decirse algo con un dibujo? Y tiene que ser bien visual. Eso igual suele pasar con mis textos. Me venían diciendo esas cosas en las novelas anteriores, tipo, ay, sos revisual, ay, me lo reimagino, ay, no sé qué, en las descripciones, o como básicamente armaba un texto. Pero creo que tiene que tener potencia de tener algún cuadro lindo para dibujar, ¿viste? Algo interesante. Algo te tiene que tirar ganas, como que agarrar ese hilito de ganas de dibujar. Claro, y que no sea repetitivo, porque por ahí hay mucha cosa siempre que pongo de redes sociales o de, no sé, chats
Entonces, tampoco aburrir con 80.000 Todos dibujos los de la chats son piba. dibujados, Claro, la piba scrolleando el teléfono. Claro. Hablamos mucho de la manera, pero ¿qué pasa con el tema? O sea, ese autobiográfico, no sé hasta qué punto vale la pena, siempre me gusta la misma pregunta, ¿hasta qué punto vale la pena preguntar cuánto es ficción, cuánto es no ficción? Como que es una pregunta que ni siquiera sé si es interesante, pero tal vez sería mejor encararla como desde qué lugar de tu vida salís a contar, ¿no? Entiendo. Sí, yo siempre digo lo mismo, uso la realidad para hacer ficción, básicamente. Ahora se llama autoficción. En el momento en que salió mi primera novela le decían la literatura del yo, algo así. Y me acuerdo una cosa que le escuché a Vera Fowell, que dijo sobre su padre, que una vez le sacó el diario íntimo, una cosa así, no me acuerdo bien la anécdota, pero creo que el viejo le sacó el diario íntimo y ella medio enojada, pero el viejo le dejó una nota que decía, mira, leí tu diario, no me importa si esto pasó o no, pero tiene una verdad, como tiene crudeza y eso es lo que importa. Bueno, entonces, digamos, es un poco eso. No igual importa. le leyó el diario, me gusta. Sí, igual el padre le leyó el diario a la hija. Todo bien, pero le leyó el diario. Señor, claro, todo bien que es un gran escritor. Pero bueno. Y le está elogiando además la escritura y en ese sí. lo único que importaba era no le importó, revolearle. y eso me copó, porque en un punto, digo, a los efectos de lo que decís de, digamos, ¿es importante o no es importante saber el detalle, como medio el LAM del texto, porque ¿no? la pregunta de cuánto es verdad de lo que Sí. está mal construida, porque puede ser todo verdad y no ser Claro, sí, a mí al principio me enganchaba un poco eso, como que me ponía, que no se note, que no se, en la primera novela, que no se den cuenta, digamos. que no se den cuenta de que era tu vida. Claro, de que algunas situaciones que habían pasado. Y después ya no me importa Pero tanto. te pasa que personas de tu vida se ven reflejadas Sí, en los textos. obvio. He tenido quilombo. Has tenido quilombo. Hay un exnovio que me odia. Claro, pues, todo bien con la literatura del show, autoficción, pongámosle el nombre Pero que quiera, claro, pero en sí, el bueno, fondo- hay una película de Woody que no me acuerdo cuál es, obvio, pero ¿cómo se llama? Bueno, no importa, pero digamos, el personaje se va encontrando con todos los personajes y los personajes. Ya sé cuál es. ¿Cuál era? No sé cómo se Bueno, llama, y le pero van ya sé. reclamando cosas. Sí, qué sé yo, más allá de que es esto. Y hay otra, y hay un capítulo en una serie que me encanta que es Love, se llama así directamente la serie, y cada capítulo son historias de amor distintas, no son correlativos. Mira. Y uno es sobre un escritor que escribe la historia de la exnovia y se le arma un quilombo total Y bueno. medio que lo cancela. Y bueno. Claro. Y sí. Sí, igual Bancátela. claro, bancátela. Hubieras hecho las cosas bien. Claro, qué sé Hoy yo. serías espléndido. No, qué sé yo, no sé, digamos, a Aparte mí son tus experiencias. sí, o sea, esto es digamos, así. exacto, sí, nunca escribiría sobre algo que me contaron sin consultarlo. Eso sí, digamos, si vos ¿qué te venís, contaron? Sí, si vos venís me contás que tenés un dramón o no un dramón, una alegría. ¿Te lo puedo robar? Claro, digamos, si yo decido escribirlo te lo preguntaría y Lo puedo esperaría poner, que me digas, claro. claro. Pero si yo lo viví, no pregunto. Claro. Mi amor, lo viví. ¿Y qué te pasa cuando tocas el tema de la maternidad? El libro se llama Anti-Maternity y va sobre... ¿Querés contar vos un poco? Sí, ¿Cómo? digamos, básicamente es una piba llegando a los 40 que está con la Sí, pregunta. somos. Piba llegando a los 40. Yo sí, ya lo somos. recontrapasé, mi amor, estoy llegando a los 50. No. Obvio. Jamás hubiera dicho. Estoy a 2 de los 50. Mirá. ¿Viste? Pero bueno, esto sucedió, es una autoficción, obviamente me sucedió esa pregunta. Nunca entendí si la pregunta me sucedió a mí o si fui, digamos, de algún modo influenciada por una psicóloga que está en la novela y que era siniestra. Y que estaba todo el tiempo metiéndome el tema. En ese momento era medio, arrancaba el boom de lo del congelamiento de óvulos. Ahora todo el mundo se congeló los óvulos y eso habrá pasado hace 10 años. Digamos, ese pedazo mío de historia, ¿no? Donde me agarro para hacer la ficción. Y bueno, básicamente en la novela la personaje se pregunta, ¿viste? ¿Qué corno hacer? O sea, ¿para qué tener hijos? No para qué desde un mal lugar, digamos. ¿Necesito tener hijos? Esa era la pregunta. ¿Necesito? Como una cosa de necesidad, ¿no? Me gusta mucho esa pregunta porque no es como un paso más de quiero ser madre, ¿no? A veces
el quiero ser madre Claro. es una pregunta que encierra tantas otras cosas. Necesito tener hijos es un poco más Sí. real, Bueno, claro. más concreta. Sí, a mí me pasa igual, eso sí, es de mi personalidad que, no sé, que en general si voy a hacer un movimiento, y si ese movimiento va a ser enorme, bueno, en este caso es enorme el movimiento de tener un hijo, pero sí me surgía lo de la necesidad. ¿Con qué necesidad? A ver, pensemos los pasos. Y todo me parecía un montón. Es un ¿Y montón. por qué Claro. la psicóloga te ponía fichas ahí? Porque la tipa era una siniestra y tenía ella tú un problema que Claro. lo mostraré en otra novela. Muy bien. O no vas a Pero tener reclamos ahí, me chupa un juicios. hue- pero el juicio lo tengo que hacer yo, escúchame. No, y ella decía como que nada, ella me lo vendía como, usualmente te lo venden igual, que es una cosa como te lo venden muy liviano, como vas, te sacás los óvulos, te los congelan. Yo lo escuché la otra vez, estaba con un grupo de chicas de cierta edad, de esto de llegar a los 40, o en mitad de los 30. Y te lo venden como quien te dice, nada, boludo, te sacas un pasaje micro, te vas a Rosario. Ah, bueno, dale, lo hago. Y hay un montón de pasos sobre tu cuerpo que No es fácil. yo, digamos, los descubrí porque de repente estaba en un consultorio con una médica que se encargaba de eso, porque por supuesto que la psicóloga me llevó No. a ese lugar. Y yo escuchaba lo que me decía y no podía creer. De hecho, hay un dibujo en el libro que es el original del dibujito que me hizo la médica y a mí me parecía un monstruo. Entonces lo escaneé y lo puse en la novela. ¿Para qué hiciste? ¿Finalmente congelaste o saliste corriendo no, de ese yo, consultorio aparte, con ese dibujo? esto fue hace 10 años, entonces tenían mucho menos reparo y la carpetita que te daba el lugar decía que ellos, que en el caso de que tus óvulos no te funcionen, que no te hagas problema porque ellos hacen ovodonación. Y entonces había un apartado que decía que te quedes tranquila porque esos óvulos estaban muy bien seleccionados, prevaleciendo la raza aria, No. te lo juro, creo que está en la novela, creo. No, me horroricé por eso. Es el horror. Es el horror, Yo, sí. yo tengo, mi viejo tiene 86 años y tiene su primera libreta cívica que dice color blanco. Bueno. O sea, ¿entendés? No, o no, sea, claro. Eran mi cosas papá que nació, sucedían en está otra bien, época. del siglo pasado, yo también, pero no es de hace 205 años. No, no, Eso es Claro. tremendo. Sí. Así que no, yo me fui horrorizada. Igual respeto, tengo un montón de amigas que lo han hecho Sí, y claro. no, me voy contra las pibas. No. Lo que Acá digo lo es que- encontré el dibujo. Ahí está, el monstruito. monstruoso, Es un ¿verdad? monstruo. Y eso era la explicación de cómo esas dos pelotitas que se ven eran los ovarios. Los ovarios sobreestimulados para Claro, sacar. entonces te decía, nada, y te sacamos de acá, y yo decía, ¿cómo te lo sacan? No, bueno, te lo sacan, ¿cómo te lo sacan? Bueno, entras a quirófano, ¿cómo a Claro, quirófano? claro. Sí, claro, para mí ahí hay algo súper interesante que es la ciencia acompaña, si el deseo existe, vas a encontrar en la vereda enfrente de tu experiencia un montón de mujeres que están Gracias a estuvieron eso fui madre. dispuestas claro. a todo, Claro. a Sí, todo. sí. Y te dicen quirófano y vos decís, bueno, y te dicen no sé qué, y decís, bueno, porque tenés un deseo tan potente Claro. que te llevas como una especie de locomotora. Claro. En cambio, si el deseo no partía de vos, si la locomotora te la engancha una psicóloga con la que No, Sí, todo no, era es siniestro. siniestro. no va a claro. tirar nunca, un tren no va a andar ahí. Todo o era sea, siniestro y la palabra quirófano. depende de dónde lo Sí. mires, me parece. Para mí, por eso, para mí todo Pero era es siniestro. verdad que no hay tantas voces que cuenten esa El lado otra B. parte de la experiencia. Sí. Sí, o la experiencia de alguien que no está pudiendo con libertad preguntarse, Sí, o para que por mí- ahí ni siquiera tiene ganas de preguntárselo, o lo Claro. que fuera. Sí, para mí hay también, y esto por ahí es abrirse mucho, pero hay una cosa sobre el cuerpo de la mujer, vamos a decir, porque incluso hace millones de años, no sé, hace 20 años, cuando alguna amiga, primo, lo que sea, se operaba, se ponía siliconas, también te lo vendían como, no, basta, operás Es y una ya está. pavada. Y después vos ves a esa persona que queda semi-muerta en la cama 20 días y esa data no te la dicen. Sí. Es esto, es como, hay pequeños datos que es operar sobre tu cuerpo de un modo bastante violento, que está bueno saberlo, nada más. Sí, por supuesto que yo evidentemente no tenía el deseo, por eso Claro, lo veía que todo. Tiene mucho que ver También con es eso. eso. Lo veía Monstruoso. como el Tiene- dibujo. Tiene mucho que ver con eso. Con el Totalmente. deseo. Y también está bueno porque el libro se llama Anti-Maternity, o sea, es como, ya sabes, me gusta eso, tiene algo muy transparente, ya sabes con qué te vas a encontrar. Claro. Sí, igual no soy antimaternidad, siempre explico esto como, también a mí lo que me pasó fue que fui tía a los 30, o sea, ya era tía del hijo de una prima, pero fui tía de sobrinos directos y vi todo eso. Es
muchísimo. Igual podés tener un momento antimaternidad también, no hace falta hacerlo, ¿no? Como podés tener un momento... No, es que no soy antimaternidad, No, solo no. de mi propia Claro, maternidad. Siempre digo tal eso, cual. yo no soy antimaternidad, me encantan los pibes, soy docente en la escuela media, me encantan los adolescentes, nos pegamos unos abrazos. Tengan y- hijos todos los que quieran, yo Claro, les pido eso. claro, Está claro, buenísimo. claro. Bueno, Antimaternity lo pueden encontrar en el stand de Beatriz Viterbo, lo escribió Robertita, lo te pueden buscar también en Soy Instagram, Robertita. en redes y etcétera, como Soy Robertita. ¿Y el próximo libro del que estás trabajando? Adolescente a los 40. Ese, yo quiero ese. Ese. Soy adolescente a los 40.